Agradecer muchísimo a la universidad por la oportunidad de compartir esto con ustedes. En la dirección que aparece ahí de internet está disponible la presentación. Van a ver láminas que tienen más contenido que las voy a pasar muy rápido y me interesa que tengan la idea para que puedan entender y poder incorporar y debatir lo que les voy a presentar después. Pero va a ser práctico, si les llama la atención, que tengan la oportunidad de leer la presentación y revisarla con más calma. Entonces, la idea va a ser un poquito así, va a ser como ponerse de cabeza y empezar a dar vueltas y después no entender qué pasa y no poder acceder a los conocimientos y preguntarse un poco dónde están en relación a muchas cosas, que hay un mundo diferente a nuestra medicina convencional que es muy, muy grande y que es muy impresionante porque tiene una historia que es muy larga, tiene una serie de relaciones y de aportes muy relevantes, pero lo más difícil que tiene todo terreno desconocido es como el desconcierto. Y muchas veces en ese desconcierto, más que tratar de iluminarnos, más que tratar de encontrar lo que puede estar ahí que sea valioso, nos replegamos hacia nuestra zona de comodidad, hacia nuestra zona de confort, que es un espacio donde estamos cómodos, pero donde es muy difícil innovar, donde es muy difícil avanzar hacia territorios más nuevos. Básicamente existen en el mundo diferentes modelos de salud y los podemos clasificar como nuestra medicina convencional occidental, las medicinas alternativas, las medicinas tradicionales, las terapias o medicinas complementarias, la medicina integrativa y nuestra propuesta que se enmarca en la medicina integrativa, que es la fenomenología médica. La medicina convencional occidental es una gran rama de conocimientos que está presente en casi todos los países del mundo, y acá me voy a detener menos porque incorporan todas las prácticas culturales que nosotros entendemos como medicina, los aspectos quirúrgicos, los aspectos del uso de tecnología farmacológica, los aspectos del uso de la imagenología, los aspectos del uso de las tecnologías y de las prácticas a las que estamos habituados y que principalmente a ustedes los forman en la universidad. Las medicinas alternativas corresponden a medicinas tradicionales, pero que tienen la característica de haber sido validadas por la Organización Mundial de la Salud como igual de efectivas que nuestra medicina convencional occidental, ¿ya? Dentro de las medicinas tradicionales está la medicina tradicional china, que es diferente a nuestra medicina, pero que obtiene los mismos logros a nivel poblacional. Y por otro lado está la Ayurveda. La Ayurveda no es formalmente una medicina, sino que una estructura de hábitos y de prácticas y de formas de vida que permiten mantener la salud y tener un envejecimiento saludable. Entonces, como esas prácticas están organizadas, cuando uno se aleja de esas prácticas, se puede enfermar y el retomar esas prácticas le puede permitir recuperar la salud. ¿Ya? Dentro de las medicinas tradicionales, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2002, pone un fuerte énfasis y una intencionalidad a mantener las medicinas tradicionales de cada país. ¿Por qué? Porque hay solamente 2 medicinas tradicionales que se han estudiado a fondo, que son la medicina china y la Ayurveda, y ambas resultaron ser muy efectivas como nuestra medicina. Entonces queda la pregunta abierta de si las otras medicinas, la medicina Kambo, la medicina tradicional mapuche, la medicina tibetana y las diferentes medicinas que existen en el mundo también puedan ser igual de efectivas como lo fueron la china y la Ayurveda y la nuestra. Respecto del uso de medicinas tradicionales y terapias alternativas, en el mundo
llama la atención que el país donde más se ocupan es el Reino Unido, en Inglaterra, y el segundo país en el mundo donde más se ocupan estas terapias y estas medicinas tradicionales es nuestro país, Chile. Y en ese sentido, la posibilidad de que en las universidades y que en distintos espacios se conversen de estos temas y se tomen posturas y se tome conocimiento es súper relevante porque está muy presente en el uso de la población. Yo siempre hago la pregunta cuando tengo la oportunidad de una conferencia y le pido a la gente que levante la mano quien ha usado alguna vez alguna terapia complementaria y alternativa. Si pueden levantar la mano los que la hayan usado. Claro, siempre nos acercamos del orden entre el 50 y el 80%, y sin embargo el uso es muy grande. A mí me tocaba durante un tiempo hacer domicilios médicos y uno le preguntaba a la persona qué cosa usaba y la persona sacaba del cajón del velador 2, 3, 4 productos, pero uno le preguntaba, y aparte de esto, ¿ocupa algo más, alguna hierba medicinal, alguna otra cosa? Y la persona se paraba así, iba al closet y sacaba una caja llena de hierbas medicinales y una serie de productos que el único problema que uno pudiera ver que muchas veces eran productos que no eran particularmente baratos, pero que no tenían gran utilidad en su enfermedad respecto de otros productos que sí podrían haberla tenido. Y tenemos un uso muy grande de estas terapias, pero con muy poca capacitación en muchos casos, y la gente responde más a un mercado de venta de productos que a una indicación de personas altamente capacitadas para elegir los productos de mayor calidad o de mejor beneficio para el problema de la persona. La Organización Mundial de la Salud parte con un plan que como un poco fantasioso, que querían con un proyecto entre el 2002 y el 2005 a desarrollar y organizar las medicinas tradicionales en el mundo, que cumplió varias metas, pero no las que se esperaban. Y hoy en día se embarca la Organización Mundial de la Salud en un nuevo plan que permite completar el trabajo hacia el 2023. Uno de los trabajos más relevantes del primer intento, de la primera estrategia, fue lograr este atlas global en el cual uno puede encontrar dónde están las diferentes medicinas tradicionales y las diferentes prácticas y en qué consisten. Entonces hoy en día, gracias a ese atlas, si uno le llama la atención a alguna práctica, sabe dónde puede ir a estudiarla o hacia dónde acercarse. En el caso de la medicina tradicional en nuestro país, hay destacadas iniciativas. Uno, el Hospital Intercultural de Cañete, que además de tener esta participación intercultural y de medicina tradicional mapuche, lo hicieron con una arquitectura afín, parece un poquito una ruca, y tenemos varias iniciativas a nivel de consultorios de salud familiar, como este machi que trabaja en el consultorio Los Castaños, y ahí en la foto lo pueden ver con su rehue, lo pueden ver con algunas preparaciones de orinoterapia, y eso se hace en el patio de un consultorio de salud familiar, y acceden a sus beneficios pacientes de la tradición mapuche y que quieren vivir en esa cultura, como pacientes occidentales que en relación a una respuesta que no les satisface de una intervención biomédica habitual o en relación a explorar alternativas, buscan la medicina tradicional mapuche como una de ellas. El otro nivel, como hablábamos, teníamos nuestras medicinas, después las medicinas alternativas, que eran estas medicinas tradicionales validadas, las medicinas tradicionales, y encontramos las terapias complementarias, como la terapia floral, la apiterapia, el reiki, la yoga terapia. Son diferentes alternativas, pero que no representan un sistema completo. Son la diferencia de las terapias o las medicinas complementarias versus las tradicionales o las alternativas, es que son solamente técnicas, pero no tienen un sistema total. Por ejemplo, yo no puedo atender un parto con reiki. Yo no puedo saber cómo alimentarme desde la apiterapia. Entonces son cosas que me aportan, pero dentro de un espectro no total. Y eso las diferencian de una medicina tradicional. Por ejemplo, la medicina tradicional mapuche
hay una dula, una suerte de matrona que acompaña todo el embarazo y el parto, está la machi que ve los aspectos espirituales e integrales, hay un yerbatero que vendría a tener el rol que tiene un médico en nuestra medicina, hay un compositor que viene a ser como un kinesiólogo, hay todo un equipo que da cuenta de todas las problemáticas sanitarias de la población. Y eso lo hace una medicina tradicional, que si algún día se estudia y demuestra sus beneficios, podría llegar a ser una medicina alternativa. Y el otro aspecto fundamental que a veces queda de lado en las medicinas tienen que ver con todos los espacios de salud presentes en nuestra cultura, en nuestra sociedad, donde de pronto no se logra un impacto, no se tienen objetivos sanitarios. Principalmente el arte es una experiencia que genera mucha salud en todas sus formas, la música, la plástica, la fotografía, las terapias artísticas están tremendamente validadas, y en las poblaciones y las sociedades que dan un espacio amplio al arte son poblaciones más sanas. Otra área importante de beneficio para la salud que no incorporamos en la medicina convencional es la arquitectura, el tener áreas verdes, el tener una estructura urbana que dificulte la contaminación atmosférica de los vehículos, el tener espacios de recreación, el tener acceso a piscinas para realizar natación y actividades que requieren esa infraestructura, van a marcar el desarrollo y la salud de la población de manera muy relevante. Lo mismo con la agricultura. Hoy en día vamos a ver un poquito más hacia el final de la presentación los aspectos alimentarios, pero una agricultura que genera productos de alta densidad nutricional y de rápido acceso, que uno tenga acceso a comer alimentos más cercanos a la fuente, que alimentos industrializados cambian 360 grados la calidad de vida y la salud de las personas frente a un sinnúmero de patologías, y la educación. Por ejemplo, en la medicina antroposófica existe la educación Waldorf, y la persona que participa de ella no es un pediatra, sino que se llama, se me olvidó el nombre, se llama como médico docente, y el trabajo pediátrico tiene que ver con un médico que va acompañando al niño en su proceso de crecimiento, en su proceso de aprendizaje. Y la educación terapéutica es toda una forma de trabajo en la cual uno, a través de aprender, va desarrollando su vida, va mejorando su hábito, va haciendo una serie de aportes. Por ejemplo, en el reino de Bután, la intervención de salud pública más grande que ha tenido el impacto en los niveles sanitarios más importantes de los últimos 40 años fue la incorporación de la meditación en las escuelas. Se incorporó en el currículum fijo de los niños de todas las escuelas de Bután el aprendizaje de la meditación. Y después de ese cambio empezaron a mejorar una serie de indicaciones sanitarias dentro de la población. Esa práctica de meditación que se enseñó en la escuela a los niños tuvo un impacto en su familia y tuvo un impacto en la sociedad completa y en sus indicadores sanitarios. Cosas muy bonitas podrían pasar ahora con estos proyectos de FOSI, de enseñar a los niños sobre plantas medicinales y a cultivarlas en la escuela. Y esa podría ser una bonita forma de llevar la fitoterapia a los hogares. Dentro de la medicina integrativa lo que busca es que, considerando que hay muchas cosas que nos pueden servir y esas cosas han demostrado tener éxitos parecidos, tiene que existir la situación en que hayan cosas que sean mejores de una medicina y que sean mejores de otra medicina para que lleguen a los mismos resultados siendo diferentes. Y en ese sentido, la medicina integrativa busca sacar como lo mejor de diferentes procesos. Una versión de la medicina integrativa es la medicina antroposófica, que es como la medicina integrativa de mayor desarrollo en Europa principalmente, que es una corriente única, en la cual es una medicina integrativa porque para ser médico escolar, que era el pediatra que les comentaba anteriormente, uno tiene que ser pediatra convencional primero, y de ahí recién
puede formarse como médico escolar. Para ser médico antroposófico o enfermera antroposófica, uno tiene que estudiar enfermería primero y después estudiar enfermería antroposófica o medicina antroposófica. Entonces una medicina integrativa, porque uno tiene que estar en los dos mundos como base. La medicina antroposófica la desarrolla la doctora Ita Beckman y Rudolf Steiner, que es un filósofo, y uno de los crecimientos más grandes que ha tenido en las últimas 2 décadas tiene que ver por su uso del muérdago, que Steiner hacia 1920 desarrolló toda una tecnología para hacer un medicamento homeopático en base al muérdago, y esa tecnología para hacerla en esos años no se podía construir, porque tenía que hacer una mezcla de fluidos con unos aparatos que no se podían crear en esos años, y hacia los años 70, en relación a la carrera espacial y los adelantos tecnológicos, se logró diseñar el aparato, y en base a ese aparato se hizo el preparado con el muérdago, y este preparado con el muérdago ha sido tremendamente efectivo en relación al tratamiento del cáncer, y se ocupa en muchas clínicas convencionales y se ocupa en muchos espacios no antroposóficos con gran éxito. Y a la luz de que este medicamento que viene de esta medicina ha sido tan exitoso, ha habido toda una abertura hacia qué otras cosas nos puede ofrecer esta manera integrativa de entender la medicina. Y hay otra escuela que es donde nosotros nos enmarcamos en la fenomenología médica, que es la medicina integrativa de corte más norteamericano, que tiene que ver con incorporar todo. La medicina integrativa, en el fondo, una propuesta en que uno va a tomar cualquier práctica de salud que ha demostrado ser segura y que ha demostrado ser efectiva, y la va a tratar de incluir con las prácticas más convencionales. En ese sentido, Estados Unidos fue pionero con crear el Instituto Nacional de Salud de Terapias Complementarias e Integrativas, que es un tremendo centro que desarrolla muchísima investigación y desarrolla una organización de la información muy relevante. Está disponible tanto en inglés como en español. Y entonces, básicamente, ellos ponen el acento actualmente en problemas de salud que la medicina convencional no está siendo muy efectiva. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 100 millones de adultos con dolor crónico, y nosotros, dentro de la cirugía y dentro de las terapias farmacológicas, tenemos pocas herramientas para el dolor crónico. Hay más de un 75% de mujeres que están con bochorno y con problemas postmenopáusicos, que para nosotros son bien relevantes porque las terapias efectivas que hemos encontrado tienen un grado de riesgo oncológico. Entonces son maneras de resolver el tema, pero que no son tan efectivas. Sin embargo, los fitofármacos, la homeopatía y una serie de herramientas que no tienen riesgo oncológico, que ayudan mucho en estos problemas. Hay más de un 35% de la población con obesidad, y en eso el bypass gástrico, que en algún momento fue nuestra gran alternativa, no ha sido muy exitoso porque tiene una tasa de recidiva que es muy alta. Entonces hay un número muy grande de personas que quedan con todos los problemas y hacen todo el gasto que significa el retirar parte o la totalidad de su estómago de su cuerpo. Sin embargo, a los pocos meses o años vuelve a estar obesa nuevamente. Y los problemas de ansiedad, que es el gran problema de nuestra sociedad moderna. Acá en Chile tenemos un abuso de benzodiazepina muy grande, y hoy en día se ha vinculado el uso de benzodiazepinas con demencias más tempranas. Entonces, en una población que está envejeciendo, el manejar la ansiedad con fármacos que van a hacer que esa población envejecida tenga un deterioro cognitivo grave en etapas más tempranas, no pareciera una imagen muy alentadora. Entonces, la otra cara, que era lo que comentábamos, en Estados Unidos en este tipo de terapia se gastan más de 34 billones de dólares. Entonces hay una responsabilidad que asume el Estado de dar información para que la gente que está gastando ese volumen de dinero lo gaste en cosas que sepa que sirven o que sepa que no sirven, pero que haya una información disponible más allá de la persona que a uno le está ofreciendo
la terapia o el producto directamente. Y trabajan en estas áreas que tienen que ver con los fitofármacos y los productos no convencionales por un lado, y por otro lado con estas terapias de mente y cuerpo que incluyen la meditación, el qigong, el yoga y las diferentes formas de acercarse a la salud de estas alternativas. El concepto, así, la idea más central de esta perspectiva es que todo lo que sana es medicina. Entonces el esfuerzo tiene que ver con conocer qué cosas sanan para poder incorporarlas en la práctica. Y acá la dificultad más grande de entender, y que es una de las cosas más difíciles a la hora de hacer medicina integrativa, tiene que ver con que los diagnósticos no son realidades ontológicas, no son una depresión, no es como un árbol, no es como una silla. Los diagnósticos que nosotros usamos son teorías, que eso no significa que no existan, pero que existen en un nivel que es teórico. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que la depresión no existe, me van a pegar porque van a decir: yo tengo un amigo depresivo, yo tengo una persona que conocía muy cercana que en el contexto de su depresión se suicidó, yo he visto a mucha gente estar muy mal y usar medicamentos antidepresivos y recuperarse totalmente o muchísimo. Lo que pasa es que todas esas situaciones nosotros las estructuramos y las denominamos y las tratamos como depresión, pero otras culturas y otras formas de hacer medicina ordenaron esos síntomas de manera distinta y los trataron de manera distinta y tienen diagnósticos distintos. Y eso tiene un impacto a la hora de entender las medicinas, porque tienen diferentes diagnósticos y una dificultad técnica a la hora de realizar investigación, porque nosotros embarcamos nuestra investigación en relación a estos diagnósticos, y como los diagnósticos son distintos, yo no puedo ocupar una terapia con un sistema de diagnóstico en relación a otro sistema de diagnósticos. Por ejemplo, una lesión del manguito rotador del hombro. En nuestra medicina la podemos tratar con antiinflamatorios, con cirugía o con kinesioterapia, y esa para nosotros es una lesión local y puntual del hombro. Sin embargo, en la medicina china lo que ocurre en el hombro es súper poco relevante, porque todo el sistema de tendones se entiende como un solo sistema de tendones que guarda relación con ciertas funciones y ciertos mecanismos del hígado. Entonces, una persona que tiene un problema de manguito rotador, en la medicina china no se le va a tratar el hombro, sino que se le va a tratar el hígado. Y eso va a tener un impacto mucho más lento en el hombro que lo que hacemos nosotros, pero va a tener un impacto en todo el sistema de tendones, que si está haciendo agua en el hombro, lo más probable es que de manera menos intensa esté afectando otra serie de funciones. Y la medicina china, en este trabajo que va a ser más lento, va a tener un impacto en todas esas funciones que incluyen la visión, que incluye la experiencia de poner límite y de la rabia, que incluye otra serie de funciones mucho más amplias que el hombro. Entonces, en la medicina integrativa lo que pensamos es que está súper bueno que la medicina china tenga un efecto más global, pero está súper bueno que no esté 6 meses con dolor del hombro. Entonces uno puede hacer este trabajo de la medicina china para el fenómeno global, pero puede ayudar a que la recuperación del hombro sea más rápida con la medicina convencional. Esa es básicamente como la invitación, y uno para poder hacer eso tiene que poder desmenuzar nuestro sistema de diagnósticos, que de pronto están escritos en los libros o en legislaciones. Por ejemplo, cuando uno ve el GES, que en el fondo convierte un diagnóstico, que es una teoría, en una ley, es una estructura muy fuerte en términos de los diagnósticos, que no tiene una relación tan directa con la naturaleza biológica y de la realidad. Los diagnósticos, si uno observa, van cambiando a lo largo de los años. Las cosas que entendemos de una manera, años después las entendemos de otra. Los diagnósticos son realidades utilitarias y que no son muy funcionales y que no son muy buenas y valiosas, pero no son el centro de la actividad médica, y son una de las grandes
dificultades a la hora de hacer integraciones cuando estas teorías son diferentes. Y ahí ocupamos esta descripción de las teorías que hace Stephen Hawking, que nos gusta mucho porque él la escribió como parte de su libro del Big Bang, donde explicaba su mega teoría de los agujeros negros, y él dice como que las teorías son teorías nomás, y desperfila un poco los alcances de lo que él estaba presentando en ese momento, y 30 años después descubre que él estaba equivocado. Entonces, como la máxima referencia de creer que las teorías son solo teorías y después demostrar su propio error. Y eso, llevado al diagnóstico, tiene que ver con que uno, mientras más abierto esté a las posibilidades, va a tener una mayor capacidad de llegar a cosas, que si uno se cierra en un solo rango de posibilidades. Pues si yo digo que mi realidad va a estar en este pedacito, todo lo que pasa fuera de ese pedacito no va a existir en mi realidad. Pero si estoy abierto al espectro completo, voy a tener oportunidad de colaborar con gente que está a todo lo largo de ese espectro. Y la dificultad es que como cada teoría nos da una imagen o una parte del sistema completo, es como que nosotros y cada medicina ve una parte del iceberg. Y eso ya es difícil, pero lo más difícil es que cada persona es un iceberg distinto. Cada modelo de salud nos va a dar cuenta de diferentes elementos que están presentes en lo que le pasa a la persona, pero de un poquitito de esos elementos. Y cada persona va a ser distinta en su relación. Cuando uno escucha esa frase que a veces es tan hippie o que a veces es tan como comercial, de que uno trata a personas, no enfermedades, es súper real esa frase porque las enfermedades no existen. Hay personas que tienen dolencias y nosotros a esas dolencias les ponemos el nombre de enfermedades. Con nuestra formación, el nombre que nosotros le damos a las enfermedades, pero es un invento nuestro de explicarnos lo que le ocurre a esa persona, y otras medicinas le van a poner nombres distintos y se van a fijar en cosas distintas. Y eso es súper fundamental si se llevan algo hoy día. Es llevar ese contexto de poder separar esto teórico, por ejemplo, que nosotros articulamos para entender un proceso como una enfermedad, de lo que la persona está realmente viviendo, porque es muy fácil de pronto someter a esta estructura de la persona a este concepto que nosotros tenemos de la enfermedad, sin incluir a la persona muchas veces, o con la persona resistiéndose a entrar en este concepto nuestro de la enfermedad, cuando lo que es mucho más terapéutico y efectivo es tomar a la persona y ver qué cosas de este concepto de enfermedad le sirven a ella, porque ella existe ontológicamente en el mundo y la enfermedad existe solo en un sistema cultural, donde no es muy útil para ayudar a esa persona en la medida que nos sacamos a esa persona como un ente real presente en el sistema. Por ejemplo, así bien práctico, en la amigdalitis, nosotros en nuestra medicina entendemos la amigdalitis como un proceso infeccioso, producto de gérmenes patógenos, que si son bacterianos los tratamos con antibióticos y si no, simplemente con antiinflamatorios para bloquear ese proceso. Pero para la homotoxicología, las amigdalitis no son un problema infeccioso, sino que son un problema de saturación del sistema linfático. El sistema linfático, producto de nuestra alimentación, producto de la exposición a tóxicos, se empieza a saturar, y ese sistema linfático saturado va a hacer que por la amígdala se empiece a drenar, y en ese drenaje de material linfático la amígdala va a perder la solución de continuidad, y en esa pérdida de solución de continuidad de la superficie se va a ver expuesta a estos gérmenes que estaban ahí todo el tiempo, pero que en condiciones normales no eran capaces de enfermarla. Y la terapia de la homotoxicología para este problema de la amigdalitis tiene que ver con el drenaje, aumentar el consumo de agua tibia, tratar de identificar la fuente de esta inflamación o de esta toxicidad y retirarla, y eventualmente con ciertos medicamentos estimular
la eliminación de ese drenaje. Y tenemos toda la anatomía que explica esa manera de entender la amigdalitis. Y por otro lado tenemos la terapia neural. En la terapia neural se cree que hay un estímulo que está teniendo un efecto adverso en la regulación neurovegetativa de la amígdala. Y uno poniendo unas papulitas de lidocaína va a anular ese estímulo obstructivo y con eso va a recuperar la integridad del sistema neurovegetativo, y en esa recuperación la amígdala sola se va a recuperar. Entonces tenemos una misma enfermedad, pero que desde tres perspectivas que tienen la gracia que ser médica. La medicina bioreguladora y la homotoxicología son medicinas complementarias, pero que se desarrollan desde la medicina formal. Lo mismo la terapia neural, son parte de nuestra cultura, pero que las conocemos menos en el ambiente académico más tradicional, y las tres dan respuestas distintas y explicaciones distintas a un mismo fenómeno patológico. ¿Y cuál es la idea? Que si una persona tiene una amigdalitis una vez en la vida, uno le pone la penicilina o le da la acitromicina y listo, no hay mayor problema. Pero si una persona está teniendo amigdalitis cada 2 meses, en vez de generarle una gran disbiosis producto del uso regular de antibióticos, va a ser mucho más interesante explorar alguna de estas otras explicaciones y tratar de que la persona se mejore y no siga avanzando en un proceso patológico que seguramente, si no lo modifico, va a llegar a un asma o va a llegar a un problema más complicado. Acá siempre recordar a Ignaz Semmelweis, que es el responsable del lavado de manos. Ignaz Semmelweis básicamente lo que hizo en uno de los primeros estudios prospectivos de la historia de la medicina fue descubrir que los médicos que hacían autopsia en la mañana y después atendían parto en la tarde sin lavarse las manos generaban una serie de fiebres puerperales, en el fondo, que las mujeres después de tener a su hija tenían graves infecciones. Esto fue antes de que Pasteur descubriera los microorganismos. Entonces Ignaz Semmelweis murió pobre y lo persiguieron porque esta idea de que los médicos llevaran la muerte en sus manos a las nodrizas era demasiado absurda. Casi 40 años después nos pareció tan absurdo a través del descubrimiento de los microorganismos como patógenos, y hoy en día vaya uno a entrar a un parto y la matrona no lo ve lavarse bien las manos a ver qué le pasa. Y en ese sentido es relevante porque muchas veces tenemos prejuicios respecto de cosas que 50 años después de nuestra historia se van a volver la norma. De la medicina integrativa hay muchos estudios multicéntricos, hay un creciente interés. Estas son investigaciones que hacen desde el Centro de Estudio de las Enfermedades y desde este organismo de terapias complementarias y alternativas. El uso en la población general en Estados Unidos, que era bastante menor del que se ve en Chile, tanto en relación a cierto tipo de patologías como en relación a las edades. Acá este es un artículo interesante de una revista argentina donde se ve quienes usan este tipo de terapias, que en general se piensa que son de gente ignorante o de gente con menos recursos, y al contrario, en general la demanda por estas prácticas es de gente con estudios universitarios y muchas veces de postdoctorales, y de la gente con la mayor cantidad de recursos. Este otro estudio de Alemania que muestra un poco cómo la gente, cuando tiene la oportunidad de elegir dentro de 2 prescripciones, por ejemplo, si una persona se puede mejorar con un fitofármaco o con una pastilla, si yo le doy a elegir, el gran porcentaje de las personas va a preferir el fitofármaco versus el fármaco cuando se le da esa oportunidad. Este es un estudio de España que se parece un poquito más a nuestra cultura, en que se ve el uso en la población y las grandes herramientas que tiene la salud habitual de las personas son siempre las hierbas medicinales, en este caso un 45%. Hay, por ejemplo, en Brasil el gobierno de Lula impuso una ley en que la primera indicación de atención primaria siempre tenía que ser una hierba medicinal, porque las hierbas medicinales tienen la gracia de tener un efecto positivo mucho más suave que un fármaco de síntesis química. Sin embargo, además de tener ese efecto positivo más suave, tiene una serie de efectos positivos
asociados, a diferencia del fármaco sintético que en general nos va a tener efectos adversos asociados. Entonces en esa línea se inicia un trabajo con una planta y si la planta es efectiva no es necesaria la indicación del fármaco y si no lo es se asume la necesidad de indicar el fármaco, por darle algún ejemplo. Y lo que tenemos menos y que ojalá lográramos en nuestra generación que creciera mucho es el uso de los masajes. Los masajes terapéuticos son tremendamente efectivos para el cuidado y la recuperación de la salud. En casi todas las culturas la gente se hace masajes semanalmente o bimensualmente y eso tiene un impacto en el estrés, tiene un impacto en la fertilidad, tiene un impacto en innumerables series de problemas sanitarios y nosotros en nuestra cultura sacamos el tema de los masajes, pero está volviendo y eso es súper importante porque en cualquier persona con dolor crónico, con trastornos de salud mental crónico, el incorporar masaje a sus prácticas habituales le va a dar enormes beneficios. Este es un estudio de publicaciones de estos temas en revistas formales que parte en 1962 en que encontraron el primero y termina hacia el año 2000 en que ya habían más de 160.000 al año. Ese es el crecimiento del número de publicaciones. Este es el estudio que más me gusta, en que se ven en los 363 principales centros de dolor del mundo qué cosas se usan, qué cosas se conocen y qué cosas se validan. Entonces, por ejemplo, se ve la medicina de conducta, que tiene un impacto en dolor crónico sin duda, pero que es bastante bajo y eso se ocupa muchísimo, casi el 70% y casi el 70% es capaz de explicar de qué se trata y el 84% la valida. Pero técnicas como el Qigong, maravillosa en dolor crónico, o la terapia neural, la ocupa el 11% la terapia neural y el 4% el Qigong. Entonces uno no entiende cómo algo que tiene tan alto impacto en el dolor crónico se ocupe tan poquito, pero uno ve al lado y es el 100% de los que los conocen. No hay nadie que conozca el Qigong que no lo ocupe en dolor crónico, no hay nadie que conozca la terapia neural que no lo ocupe en dolor crónico y de alguna manera las cosas que las ocupamos más porque las conocemos que por el impacto que tienen. Estas son las publicaciones según país. El país que tiene más publicaciones es China. En Latinoamérica no aparece ninguna publicación. Si bien tenemos el Guardián de la Salud, tenemos, se me olvidaron, pero tenemos por lo menos la revista Mundo Nuevo, tenemos una serie de publicaciones informales a través de las cuales la población general se entera de estas prácticas. No tenemos ninguna revista indexada que dé cuenta desde una perspectiva médica más formal a la gente de nuestro país de qué cosa podría ella usar y cuáles son los beneficios reales que estos elementos tendrían. Este es el crecimiento de las publicaciones en el mundo a lo largo de los años. Y estos son centros. Este es el Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Duke, que plantea este modelo que se llama la Rueda de la Salud, en que lo primero es el darse cuenta de la persona, el moverse, la nutrición, la alimentación, toda su vida, y cuando uno ya trabajó respecto de eso, vienen las intervenciones terapéuticas o las intervenciones médicas. Es el doctor Andrew Vail de la Universidad de Arizona, que tiene un centro de medicina integrativa bien importante, el Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Wisconsin, de la Universidad de Yale, de la Clínica Mayo, del Hospital Presbiteriano de Nueva York, del Sloan Kettering, que son uno de los principales centros de manejo oncológico a nivel internacional, del Centro Ocher de Medicina Integrativa de la Universidad de Harvard. Publicación, el Centro Ocher de Harvard trabaja más con la integración de medicina china y medicina convencional dentro del aprendizaje formal de la anatomía. Los alumnos aprenden los puntos de acupuntura como parte del conocimiento anatómico general. Hoy en día, a través de estudios que se han realizado los últimos 10 años en Corea,
se ha visto que existe un sistema que se llama primovascular. El sistema primovascular es como un sistema linfático, pero que tiene que ver con la generación de células madre. Tenemos toda una red de canales y conductos y núcleos celulares que se observan a niveles histológicos vinculados con la generación de células madre, y todos los puntos de acupuntura corresponden de manera muy congruente con estos puntos de acúmulo de células madres del sistema primovascular. La medicina china es lo que más se hace en el Ochen, pero también hay un desarrollo del yoga y de otra serie de disciplinas que vienen de otras tradiciones no chinas. Este es el consorcio académico de centros de salud y universidades que realizan medicina integrativa. Reúne a un sinnúmero de facultades y universidades como las que veíamos en la foto, de Canadá, México y Estados Unidos. No hay ninguna universidad latinoamericana, no hay ninguna universidad acá en Chile, y eso es bien relevante porque el ser parte del consorcio da una serie de beneficios, tanto en transferencias de conocimiento como en relación a pasantía. Y estos son los programas que hemos podido hacer de catastro en Chile, de formación universitaria en estos temas. Este es el Ministerio de Ayuch, que es el otro gran núcleo, así como en Europa ha crecido mucho la medicina antroposófica, y en Estados Unidos ha crecido mucho esta corriente de medicina integrativa de la que participamos nosotros. El otro gran referente es la India, que tiene este ministerio que se llama Ayuch, que incluye investigación en Ayurveda, yoga, naturopatía, Unani, Siddha, que es una forma de alquimia, y homeopatía. Y ellos tienen más de 25 años de desarrollo con investigaciones, publicaciones, con unos volúmenes de un N, ¿cómo se dice el N? Fuera del paper. Con una población estudiada muy, muy grande. Y ahí pueden informarse muchísimo. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que ha pasado con el servicio de medicina china en los hospitales de Dinamarca y Noruega. Dinamarca y Noruega insertaron la medicina china, como que ha pasado en el hospital militar y en el hospital de carabineros en Santiago, como un servicio más, así como el de neurología, como el de cardiología. Y la línea azul y la roja muestran el crecimiento en los años de esos servicios, mientras que la verde muestra el crecimiento promedio de todos los otros servicios. Hay un interés muy grande de la población en este tipo de medicina, y el que crezcan en el contorno hospitalario da fe de alguna manera de que están teniendo algún grado de eficacia. Este es el área del ministerio, así como en Estados Unidos está el Instituto de Terapias Complementarias Alternativas. Nosotros tenemos ahora a la doctora que está reemplazando al doctor Sepúlveda, que son básicamente un profesional con un número muy acotado de horas, pero que han hecho ambos maravillas en relación a organizar muchos elementos y a generar investigación y desarrollo de esta área, pero falta mucho más apoyo y recursos para que el ministerio pueda hacer cosas mucho más grandes, o que las universidades y que diferentes actores de la sociedad civil apoyemos la labor que se está haciendo desde el ministerio. Lo más bonito e importante que ha salido del trabajo es este manual de medicamentos herbarios tradicionales, que es una joya, es un libro que está disponible en PDF de manera gratuita, que incluye información muy específica de las 103 plantas medicinales que debiésemos usar todos los profesionales de la salud en Chile, y eso lo pueden descargar del ministerio y aprender muchísimo. Tiene lindas ilustraciones, fotografías, en verdad es una cosa muy muy buena. Estas son investigaciones respecto de las cosas que está usando nuestra población. Esta es una encuesta que le preguntan a la gente, que es muy dura, si sienten que los terapeutas o la gente del mundo complementario se preocupa más de su salud que los médicos, y el porcentaje más grande está de acuerdo con esa afirmación. Este es el motivo de las terapias, y acá es bien relevante porque el porcentaje más grande que acude a las terapias no es por un bienestar holístico o por un estar mejor de manera global, sino que la gran mayoría de las personas acude a estas terapias con un diagnóstico
específico, con un problema de salud específico, y eso no es muy bueno en términos de los riesgos, por ejemplo. Que una persona que se forma en acupuntura puede hacer mucho para aliviar una cefalea, un dolor de cabeza, pero no tiene formación alguna en los síntomas de riesgo de una cefalea que hacen necesario un escáner y la sospecha de un tumor cerebral o de un problema vascular. Entonces, que la gente esté yendo como primera medida a una terapia puede no ser una muy buena elección, y esta separación que existe entre el mundo de las terapias complementarias y la medicina formal está generando un riesgo de que fuera de la medicina ocurran situaciones que en nuestra medicina no ocurrirían. Acá le preguntan si cree que la gente tiene los mismos efectos de este tipo de terapias. La gente en general lo cree así. Esta es la percepción de satisfacción, que esto es una locura, porque hay un grupo del 60% que se hace la terapia y la terapia le sirve, entonces sale satisfecha. Pero hay un grupo de un 35%, que es altísimo, que se hace la terapia y la terapia no le sirve, pero se siente satisfecho igual. Que es como la locura así del consultorio, así como la pastilla no me sirvió, es terrible. Acá es como, no, la terapia no me sirvió, pero pucha, gracias, estoy satisfecha, qué bueno que vine. Es como interesante. Y acá sobre si no es científica y no es confiable, que eso es otro tema más largo. Si bien la ciencia es un espacio muy democrático y muy valioso y muy importante para nuestro desarrollo cultural y uno de los grandes logros de Occidente, no es la única manera de enfrentar las decisiones y las culturas, y en términos de salud versus lo que uno esperaría. La gente no tiene este compromiso, no necesita que una cosa sea científica para validarla, le basta con que sea segura y que la haga bien. Esta es la UMI, que es la Unidad de Medicina Integrativa del Hospital Sotero del Río, ahí haciendo un protocolo de auriculoterapia. Este fue un evento muy muy bonito que organizó la Universidad Católica con su red de salud Christus, en que se trajo a principales representantes de la Universidad de California, que tiene un área de medicina integrativa muy desarrollada, y se hizo una conferencia gigante en estos temas en que participaron actores nacionales e internacionales. Esta es la Unidad de Medicina Tradicional China de la USACH. Este es el Diplomado de Medicina Bioreguladora de la Universidad Mayor. Y este es un consultorio, un CEFAM que queda en Paine, que abrió todo un área de medicina complementaria donde pueden encontrar videos de antroposofía, fitoterapia, reiki, acupuntura, biomagnetismo, masoterapia y arteterapia corporal, en que cada profesional que entrega esa práctica a su consultorio hace un pequeño video que le explica a la población los beneficios de esa técnica. Esto en un consultorio de Paine. Y este es un proyecto muy bonito que hicimos en el 2010 en apoyo a las víctimas del terremoto mayores de 65 años de la región del Maule. Y ahí fuimos a una zona hacia el interior, dentro de muchas cosas, hacia el interior de Peyúgue, Curanipe, hacia las montañas, donde encontramos una serie de poblaciones aisladas y que se hizo algunos protocolos de auriculoterapia, de acupuntura sin fronteras, que fue una experiencia para mí muy muy impresionante, porque uno cree que estas cosas más de protocolo como que no funcionan mucho, sobre todo en estas terapias, pero fue impresionante. Había una mujer que habían pasado 5 días del terremoto y no había consumido líquido, no había tomado agua, era una mujer mayor, así que estaba toda arrugada así como tiesa, en un estado muy muy deteriorado. Y llegó la Ariane, que era una de las chicas que hacía auriculoterapia, y le pone la agujita, y la mujer así en segundo relaja la cara y nos queda mirando y nos dice: tengo sed. Y se empieza a tomar una agüita y se motiva con una chicha así. La señora revivió con la aguja así, fue una cuestión así muy muy impresionante. Y había una amiga de ella al lado y la queda mirando a Alex Flores, que es un neurólogo que hace acupuntura, y le dice la amiga, como era la frase, fue muy buena, le dice:
ay, qué pena que estas cosas tan modernas no lleguen a estos lados, tan buenas. Y él le queda mirando y le dice, sí, es súper moderna, tiene como 1800 años, parte de la dinastía. Y eso es un poco las cosas que uno puede traer, no hay que inventar la rueda, si hay tanto conocimiento disponible. Y estas son un poco diferentes organizaciones que participan en esto. Está como nuevo el Movimiento Felices, que es un movimiento que busca meter temas de felicidad y desarrollo personal en la sociedad y como tratar de trabajar más desde el bienestar que desde el deterioro de la salud, como en vez de recibir a la persona y preguntarle qué le duele, además de preguntarle qué le duele, preguntarle qué no le duele y tratar como de realzar la fortaleza respecto de los temas, además de las debilidades, porque uno a través de su fortaleza puede construirse de una manera mucho más potente que desde sus debilidades también. Y eso ahí pueden revisar con los vínculos y todas las áreas que les llame más la atención.